Pues inicio a grabar. Pues la clase pasada no terminamos, pero en esta presentación puse lo que no terminamos de ver completo, ¿no? Entonces, ok. Entonces era lo de bases, ¿no? Entonces aquí lo importante era que si teníamos una base estándar de un espacio vectorial, podíamos ver a una base como el E1, E2, En, y si ya sabemos cuál es la base estándar, regularmente si el espacio vectorial es isomorfo a Rn, pues la base estándar es la base canónica, ¿no? Los 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 y así, ¿no? Pero la estamos denotando así. Y habíamos visto que ya estábamos adoptando la convención de que si son vectores, el índice que los identifica los ponemos como superíndice. Y si son covectores, o sea, elementos del espacio vectorial dual, lo ponemos como subíndice. ¿Sí? También habíamos visto que en las notas y en las presentaciones a los vectores los ponemos como letras gorditas. Porque, bueno, si te acostumbras a la notación, es más fácil de leerlo así que si le pones la línea, la flecha de vector en cada uno, ¿vale? Y bueno, entonces teníamos la base beta, que era una base estándar del espacio vectorial, y así podemos expresar a cualquier vector como una combinación lineal de los elementos de la base beta. ¿Sí? ¿Qué pasó, Ali? Tenía el micrófono desactivado desde hace rato, perdón. Este, ¿qué era? Ah, sí, que en las tareas es un poco difícil como si es a mano la tarea, es un poco difícil hacer esa distinción, ¿no? Entonces, Ah, sí, por lo menos en mi caso sí lo voy a hacer con flechitas, no hay problema, ¿verdad? Ah, sí, no, no hay problema. Ustedes usen la notación que a ustedes les parezca, ¿no? Hasta... Pues que cuando es a mano justamente hay notaciones que sirven mejor, ¿no? Pero si lo pongo aquí en LaTeX, pues bueno, es casi lo mismo escribirlo, pero es más fácil leerlo, ¿no? En cambio, si lo escribes a mano, pues sí es más fácil de leerlo si le pones las flechitas, ¿no? A lo mejor es más cansado, pero no sé, si usas colores distintos para hacer tu tarea, podrías decir que cuando usas un color significa que son vectores, ¿no? No sé, se me ocurre, para que no andes poniendo las flechitas a cada rato. Ok, ok, gracias. Ok, y bueno, entonces cualquier vector del espacio vectorial lo podemos ver como combinación lineal de elementos de la base. Entonces elegimos escalares del campo, donde está definido el espacio vectorial, y también dijimos que le podíamos poner los índices en la parte de arriba para saber que iban a ser escalares que iban a multiplicar a elementos de un vector, ¿no? Podríamos tener escalares que tienen subíndice y así multiplicarían a covectores, ¿no? Elementos del espacio dual. Entonces ya podemos escribir a los vectores de esta manera, ¿no? Un vector escrito con la base beta es igual a el escalar B1 multiplicado por el primer elemento de la base, ¿no? Más el escalar 2 multiplicado por el segundo elemento de la base y así, ¿no? Y si teníamos la convención de Einstein, significaba, bueno, esta suma de aquí, o sumatoria, yo no me peleo si le dicen de una forma u otra. Yo prefiero el término suma, pero es la misma que está aquí arriba, ¿no? Pero la convención de índices repetidos de Einstein nos dice que si tenemos dos índices repetidos, ya no tenemos que escribir el símbolo de la suma, porque en principio ya es claro que estamos sumando por todos esos, ¿vale? Esto si ya llevaron relatividad, pues debe parecerles trivial, ¿no? Ya lo, pues esto es como el pan de cada día en relatividad, ¿no? O si llevaron tensorial, con Marco seguramente, bueno, pues esto es, lo de esta semana es un mini resumen de lo que ve de la primera parte del curso de tensorial. Entonces, hasta aquí vamos bien. Sí, Y podemos tener otra base, que en este caso ya no es la estándar. Entonces aquí les pongo una barra para poner que es distinto, ¿no?
Aquí pude haber elegido otra letra, pero decidí quedarme con la letra E para distinguir que son elementos de una base. Entonces son vectores, siguen siendo vectores, son elementos de una base distinta al estándar y tengo mi conjunto de escalares, ¿no? Para poder escribir a un vector como combinación lineal de elementos de esta base, ¿vale? Entonces este vector escrito en términos de la base gamma es igual a la suma desde i igual a 1 del escalar ui multiplicado al iésimo elemento de la base gamma. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, a veces es necesario hacer cambios de base y tendríamos que expresar a los vectores en términos de vectores de la otra base, ¿no? Los vectores de una base en términos de vectores de la otra base. Y si escribimos estas combinaciones lineales con matrices, que aquí todavía no decimos bien que es una matriz, ¿no? Pero aquí lo vamos a pensar como que es una regla que nos permite asignar un escalar a cada índice i de la base gamma al que está representando y otro índice j que corresponde al elemento de la base beta. Y ahí hay un error de dedo y eso es diapositiva 4 y lo corrijo, ¿no? Para mandárselos. O sea, el error de dedo es esto, ¿no? Que hay un D que no debería estar, ¿no? Entonces, si queremos escribir al primer elemento de la base gamma en términos de la base beta, tenemos esta es un escalar, pero que tiene dos índices, ¿no? El primer índice corresponde con el índice del elemento de la base al que quiero describir, ¿no? O sea, este es el primer elemento de la base gamma. Entonces el primer índice va a ser ese de ahí. Y el segundo índice corresponde con el elemento de la base con la que quiero representar, o sea, de la base beta. Entonces este es el 1 del E barra 1 y el 1 del E1, ¿no? Entonces me pasa al siguiente término y tengo el 1 del E barra 1 y un 2 porque está multiplicando al E2. Y así continúo, ¿no? Y así para cada elemento de la base gamma, ¿no? Si tengo el E barra n y lo quiero escribir en términos de la base beta, voy a tener mi AN1 porque lo va a multiplicar con el primer elemento de la base beta y así, ¿no? ¿Sí está bien? Vale. Y bueno, la matriz de cambio de base va a estar compuesta por los escalares que me hacen esta multiplicación de manera sencilla. Solo son escalares, hasta ahora son escalares con dos índices. En principio, con lo que hemos construido hasta ahora, todavía no podemos pintar las matrices como los bloques a los que estamos acostumbrados. Pero sí están de acuerdo que aún así podemos entender a las matrices como estos escalares con doble índice. Sí, creo que es. Ah, no, ya, sí, sí, sí. ¿Sí? Va. Ya después vamos a recuperar a las matrices, ¿no? Con sus reglas normales y todo, y con su representación de bloque, cuando los estamos dibujando en cierta base, cuando veamos lo que es un tensor. O sea, ya podríamos justificar de por qué se representa así una matriz. Entonces, bueno, ya con la notación de índices repetidos, el iésimo elemento de la base gamma escrito en términos de la base beta es este escalar, que son matrices, A y J multiplicado al jésimo elemento de la base beta. Entonces, aquí ya tenemos dos índices distintos, de los cuales uno de ellos está repetido. Entonces, esto es la suma desde
el índice que está repetido, j igual a 1 hasta n de este término de aquí. ¿Sí? O sea, ya estamos aplicando la convención de índices repetidos. ¿Vale? Y bueno, también podemos hacer lo reverso, ¿no? Podemos escribir a cada elemento de la base beta en términos de la base gamma y vamos a tener otros escalares distintos. Entonces, el iésimo elemento de la base beta en términos de la base gamma va a ser la suma desde j igual a 1 hasta n de este escalar que es mi matriz b y j por el jésimo elemento de la base gamma. ¿Sí? Profe, ¿puede repetir qué significa eso? O sea, ¿de qué estamos hablando? O Del sea, me cambio de refiero a base. que es la base, es para el cambio de base. ¿Sí? Y, o sea, en la primera estamos en beta y en la segunda en gamma, o el subíndice, ¿qué significa? Esto significa que vamos a transformar a los términos. Lo que está aquí adentro es un elemento de la base beta, ¿no? Y si lo pongo aquí entre corchetes y le pongo el gamma afuera, significa que lo voy a escribir en términos de la base gamma. ¿Sí? Ok, ¿y qué diferencia tiene, por ejemplo, ahí tenemos el término E con barrita arriba, porque ese es vector? Ah, no. Todos los es, todos son vectores. Pues nos regresamos aquí, está de aquí, ¿no? Es más, esto de aquí. Yo les dije que la letra en negritas, al menos en las notas y en la presentación, van a ser vectores. Y los escalares los voy a poner sin negritas, para que la flecha no nos confunda tanto. Pero aquí solamente le estoy poniendo una barra porque me gusta a mí identificar a los elementos de una base con el símbolo E. O sea, la barra es solo para distinguir que estos es son distintos de estos es. La base beta es la base estándar y esta es otra base, ¿no? La base gamma. ¿Sí? Ah, vale, sí, ya, gracias. Ok. Entonces, íbamos... Ah, por aquí, ¿no? Ahora estamos escribiendo a cada elemento de la base beta en términos de la base gamma. ¿Sí? Vale. Ahora sí, esto ya se va a poner tal vez un poco más confuso, ¿no? Por, por hacerlo sintético, ¿no? Ahora pensemos en, a ver, ¿dónde está mi cursor? Ok. En que tenemos un elemento del espacio dual, del espacio vectorial dual. Tengo un vector. Recordemos que a estos elementos del dual les decimos covectores. Tengo un conjunto de escalares que me van a multiplicar para dar resultado a un vector. Y tengo la base estándar del espacio vectorial. Por eso le ponemos el índice arriba. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, Entonces ahora, cuando tenemos el espacio dual, a la base del dual le voy a poner, si es una base que está escrita en términos de la base estándar del espacio vectorial, le voy a poner una estrella, ¿no? Como si fuera una base dual. Y si se fijan, solamente le estoy cambiando por notación el índice hacia abajo, ¿no? Eso no significa que sean los mismos vectores, solo que ahora estoy diciendo que este es el primer elemento de la base del espacio dual si estoy escribiendo a cada vector como la base estándar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está bien? sí, Simón. profe. Ok. Entonces, según yo, ahora, mientras más avancemos con este párrafo, más claro va a quedar, ¿no? Recordemos que los covectores son las transformaciones lineales que toman elementos del espacio vectorial y me los mandan a un campo, ¿no? Entonces aquí, con el cursor ya estoy apuntando, estoy aplicando un covector, o sea, una función,
a un elemento de la base estándar, ¿no? Entonces, a ese le voy a llamar phi i. Entonces, este ya es un escalar, ¿no? ¿Sí? Y bueno, la función coordenada respecto a una base distinta, o sea, que es la base del espacio dual, va a ser esto de aquí. Solo estoy aplicando un cambio de base, ¿no? O sea, este E sub i es la función del espacio dual que corresponde con su base, ¿no? El iésimo elemento de la base del espacio dual. Pero esta es una función, ¿no? Entonces la puedo aplicar a un vector. Entonces, al escalar resultante, lo voy a denotar como b barra i, o simplemente lo voy a poner como b sub i. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? O lo digo de otro orden, ¿no? Porque a lo Sí, mejor parece confuso, ¿no? Entonces, recordemos que si tengo unos es sub algo, esos son elementos de la base del espacio dual. ¿Hasta aquí vamos bien? sí, Ok. Pero si son elementos de la base del espacio dual, son elementos del espacio dual. ¿Sí? ok, O sea, solamente estoy agarrando un conjunto particular de covectores. ¿Sí? ¿Sí? Ok, hasta aquí vamos bien. sí, Ahora, los covectores son las funciones lineales que me toman vectores y me mandan escalares. ¿También hasta aquí vamos bien? sí. Ahora, Son del campo, ¿no? sí, al campo. Ok, ok, ok. Entonces, este EI, al final de cuentas, es el iésimo elemento de la base del espacio dual. Pero lo puedo aplicar a un vector, ¿no? Porque es un elemento del dual. ¿Hasta aquí otra vez vamos bien? Ujú, Entonces esto me va a resultar en un escalar, que aquí lo estoy anotando como b barra i. Pero por practicidad lo voy a escribir como b barra, bueno, b sub i. Al final de cuentas es un escalar, ¿no? ¿Sí? sí, Pero para distinguir que viene de una transformación de un espacio dual, por eso le estoy poniendo el índice abajo. ¿Vale? va. Y si consideramos que al ser la base estándar, tanto del espacio vectorial como del dual, por cómo entendemos a una base estándar o canónica, solamente puede tener valores 1 o 0, entonces, si aplico un elemento de la base del dual a otro elemento, estos me van a dar el EI, EJ y me tiene que dar una delta de Kronecker, ¿no? O sea, solo los escalares van a ser distintos de 0 cuando la entrada no sea 0. ¿Sí estamos bien? Más o menos. Base estándar es, o sea, la base, por ejemplo, de... El 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Bueno, 1, 0, 0, Sí, 0, sí, sí. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 y así, ¿no? Y eso, por ejemplo, en esféricas no es la misma base, ¿no? La base es distinta. Ah, no, porque en esféricas la base estándar es
pues la base de, R. la base, la base de R3, la base estándar de R3 es la de X, Y, Z, ¿no? Sí. Una base distinta, pues puede ser la esférica o la cilíndrica o latas, Ya, ok, latas, ok. ¿sí? Ya entendí. Sí, vale. Entonces, ahora si aplico un covector a un vector, esto es lo mismo que aplicar a el escalar que me resulta o sea, este ya tiene índices repetidos, ¿no? Entonces estoy escribiendo al covector en términos de su base. Ese es el primer término de aquí. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Y esto, bueno, lo aplico al vector. ¿Sí? Es solamente eso, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto sería como, este es un escalar, es aplicar solamente el elemento de la base del dual al vector. Es a a lo que quería llegar, ¿no? Entonces, permítame un poco. Profe, ¿podría regresarle tanto a la diapositiva anterior, por favor? Esta de aquí, ¿no? Sí. Ustedes me dicen. Ya, gracias. Ok. Entonces, esto es lo que necesitábamos saber de álgebra lineal, ¿vale? Ahora vamos a espacios métricos. Ok. Entonces, ya hablamos de esto en prueba, ¿no? Que una colección y un conjunto van a ser cosas distintas, ¿no? En una colección no importa el orden de sus elementos, pero sí cuántas veces aparece uno de ellos, que es la multiplicidad. Y aunque un conjunto y una colección pueden tener los mismos elementos distintos, alguno de esos elementos se puede repetir más. Y entonces aquí tengo un ejemplo, ¿no? X es un conjunto con elementos A, B, C y lo podemos escribir así. Y puedo tener una colección que tenga los mismos elementos, pero uno se repite. La cardinalidad de T y la cardinalidad de X va a ser distinta. ¿Sí? Sí. Ok, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces vamos a ver espacios topológicos. Entonces, a lo mejor a algunos de ustedes les da recuerdos de Vietnam esto, pero a ver, ¿no? Entonces definimos una topología sobre un conjunto X como la colección de conjuntos de X que cumplen lo siguiente. El conjunto vacío y el conjunto están en la colección, ¿no? ¿Sí? Pues aquí sí es importante lo de que sean distintos y se repiten, ¿no? Entonces aquí ya nada más le pongo vacío y el conjunto están en la colección. La unión de cualesquiera elementos de la colección también está en... ¿eh? Sí, la unión de cualesquiera elementos de la colección también está en la colección. ¿Sí? Y la intersección finita de cualesquiera elementos de la colección también está en la colección, ¿no? Entonces, no sé si ustedes puedan ya ver las conexiones que estamos teniendo de una topología con, con las medidas, ¿no? O sea, todavía no se ve explícito, pero sí más o menos ven por dónde sería. O sea, ya pasamos la parte de probabilidad. Ahorita vamos a usar los espacios topológicos para otra cosa.
Pero si se necesitara, ya podrían ver cómo hacer esa conexión. Bueno, si quieren, puede ser como una tarea opcional, ¿no? Que lo piensen. Mientras más avanzamos con topología, seguramente se van a dar cuenta, ¿no? Entonces, bueno, sí puedo continuar con esta diapositiva. Sí. Vale, entonces, si tengo un conjunto sobre el cual he definido una topología, al par del conjunto con su colección, o sea, con la topología, le denomino espacio topológico. Entonces, nada más es otra definición, ¿no? Si tengo el par, es el espacio topológico. Si nada más tengo la colección, es solo la topología, y si solo tengo el X, es solo el conjunto, ¿vale? Entonces aquí nada más hago una analogía, ¿no? Un espacio vectorial es una estructura sobre un campo y así un espacio topológico es una estructura sobre un conjunto. Esto sí lo pueden ver, que vamos hacia allá poco a poco, pero vamos hacia allá. Un conjunto X, eso me causa un poco de conflicto. Ah, es que es X grande, ¿no? O puedes pensar, No, eso no. O sea, ajá. A ver si escucho. o sea, el campo es un conjunto, ¿no? En particular es un conjunto que cumple ciertas propiedades. Y la estructura T es una colección que se construye a partir de este conjunto. Esto es algo muy parecido a lo que es el espacio vectorial, ¿no? Ya entendí. Gracias. ¿Sí? Entonces, una topología es algo aún más general que los espacios vectoriales. ¿Sí? Entonces, si tengo al espacio topológico del conjunto T con la topología T, decimos que un conjunto U es abierto si es un subconjunto de X y es un subconjunto de la topología. ¿Vale? ¿Esta definición está bien? Sí. O sea, aquí vamos de arriba hacia abajo, ¿no? Estamos, bueno, o de abajo hacia arriba, depende de cómo lo ven. Estamos yendo de generalidades y poco a poco nos vamos a ir a los casos particulares. Y si tengo un espacio topológico, decimos que es cerrado si U está contenido, es un subconjunto de X y X menos U. Aquí yo les volví a cambiar, le puse la notación de la diagonal porque creo que es más sencilla para la diferencia de conjuntos. Si la diferencia de X con U es un conjunto abierto. ¿Vale? Esas son nuestras definiciones de abiertos y cerrados dado un espacio topológico. ¿Sí está bien? ¿Puedo continuar? Eh, Dame un segundo, espera. Yo no entendí. ¿U qué es? ¿Es un subconjunto del par ordenado? ¿O es un qué es? U es un conjunto. Y si es un subconjunto de X, y a la vez también es un subconjunto de la colección, es un abierto, ¿no? Y es cerrado si es subconjunto de X y si la diferencia de X con U es abierta. Y entonces aquí es, no sé si en sus clases de cálculo 3
alguna vez el profe hizo el chiste de que puede haber conjuntos que son abiertos y cerrados a la vez. Sí. Y bueno, pues viene de estas definiciones, ¿no? Entonces, ¿pero puedo continuar? Sí. Bien. Entonces, si tengo un espacio topológico, el teorema es de que cumple los siguientes, ¿no? El conjunto vacío y el conjunto X son cerrados, ¿no? Este creo que sí es fácil de ver, ¿no? El conjunto vacío está contenido en X y X menos el vacío es un conjunto abierto, ¿no? Entonces, el vacío es un cerrado, ¿no? Y X, obviamente, está contenido en X. Y, y X menos X es el vacío. Y el vacío ya hemos visto que es cerrado, ¿no? Y bueno, las intersecciones arbitrarias de cerradas son cerradas. Eso se puede ver de las condiciones que pedíamos para una topología. La unión finita de cerrados es cerrada. Y bueno, esas son las tres propiedades del teorema, ¿no? No estoy seguro si... A ver, permítame tantito. Que mi gatita siempre que doy la clase viene aquí se para sobre mí. Como que se estaba acomodando, perdón. ¿Sí está bien con ese teorema? Este sí, no recuerdo si viene en su siguiente tarea, déjenme lo checo. No. X menos X es vacío. Digo X menos X sí es vacío, ¿no? Y el vacío decimos que es cerrado, pero para decir que algo era cerrado Ah, sí, teníamos que tener cierto. que... Es que justo el vacío también puedes ver que es abierto, ¿no? Cumple con las Ah, dos exacto, definiciones. ajá, Sí, justamente. ahí se me pasó, tienes razón, Ali. Y pues bueno, ahí ya lo tienen también, ¿no? Justo un conjunto que es abierto y cerrado, ¿no? A ver, hacemos, ¿no? El vacío está contenido, ¿no? Tanto en X como en la colección. Entonces, el vacío es abierto. El vacío está contenido en X y X menos el vacío es X y X es subconjunto de la topología, entonces el vacío también es cerrado. X está contenido en X está contenido en la topología, entonces X es abierto. X está contenido en X y X, con diferencia con X, es el vacío. Y el vacío ya habíamos visto que es abierto, entonces X también es cerrado, ¿no? ¿Sí? Ah, Entonces cumple la condición igual de que son cerrados y abiertos a la vez, X, el conjunto X como tal, sí, igual que el vacío. X y el vacío son justo conjuntos que pueden ser abiertos y cerrados a la vez. A ver, permítame otra vez. Perdón. Y bueno, estas a lo mejor no son tan triviales, que las intersecciones arbitrarias de cerrados son cerradas y la unión finita de cerrados es cerrada. Pero, a ver, déjenme ver si se los pongo en la tarea. La siguiente tarea sigue siendo de probabilidad, pero de prueba continua. Ah, pues ya la pueden ver, ¿no? La tarea. Sí, creo que ya está. Entonces, esto a lo mejor sería para la tarea 3. Esto no está... A lo mejor sería cosa de que repasen sus cosas de cálculo 3, pero no está realmente difícil, ¿no? O sea, el primero ya lo hicimos aquí, ¿no? Con palabras, pero ya lo hicimos. Y bueno, si tenemos un subconjunto de X y un espacio topológico, definimos al interior de S, el subconjunto de X, como la unión de todos los abiertos contenidos en S. Y lo denotamos como ese circulito. ¿Sí? Es una definición, ¿no?
Y definimos a la cerradura como S barra, como la intersección de todos los conjuntos cerrados que contienen a S. ¿También estamos bien con esta definición? Vale. Sí. Pues nos quedan 15 minutos y el doble de diapositivas. No hay problema, ¿no? Podemos seguir la siguiente clase, ¿no? Tenemos el espacio topológico del conjunto X y su topología T, y tenemos un subconjunto S de X. Entonces, se podemos demostrar que el interior de S está contenido en S, que a su vez está contenido en la cerradura. ¿Vale? Y bueno, podemos notar que si S es abierto, entonces es igual a su cerradura, y si S es cerrado, digo, si S es abierto, entonces es igual a su interior, y si S es cerrado, entonces es igual a su cerradura. ¿Sí? Ahora, pensemos en un conjunto sobre el cual queremos definir una topología. Una base para la topología es una colección B de subconjuntos de X a los que le llamaremos elementos básicos. Y esos cumplen que para cada elemento del conjunto X haya menos un elemento básico B beta que contiene a X. Entonces, recuerden que los B's, el B son los subconjuntos de X, ¿no? Entonces, hay un conjunto que contiene a X, ¿no? Y si X pertenece a la intersección de elementos básicos, o sea, el B beta y el B beta prima, entonces existe un tercer elemento básico, B beta doble prima, que contiene a X, tal que el B beta doble prima está contenido en la intersección. ¿Sí? Entonces, voy a la siguiente, que es espacios métricos. Ahora sí ya la cosa se va a poner más interesante. Entonces, bueno, somos físicos y nos interesa medir cosas, ¿no? Ya sea teóricamente o experimentalmente. Y para eso tenemos que tener un marco matemático que nos permita hacerlo, ¿no? Y por eso vamos a construir el concepto de métrica. Bueno, vamos a definirlo y vamos a construir sus propiedades y con teoremas y ver cuál es su fundamento matemático, ¿no? Entonces, una métrica de un conjunto X es una función que va del producto cruz del conjunto y lo manda a los reales. En general lo podría mandar a algún otro conjunto. Como ya estamos hablando de física, me gustaría que lo mande a los reales. ¿Sí? Entonces D es la métrica y tiene que cumplir algunas propiedades, ¿no? Que la métrica aplicada a dos elementos del conjunto tiene que ser mayor o igual a cero. Y solo es igual a cero cuando son los mismos elementos del conjunto. ¿Sí? Ahora, que la métrica de X con Y va a ser igual a la métrica de Y con X para cualquier elemento del conjunto. Es simétrica, ¿no? Perdón, atoro aquí con los audífonos. Sorry, Meli. Ya, ok. Y tenemos la diferencia de triángulo, pero general, ¿no? Ya lo estamos haciendo, esta definición de métrica la estamos haciendo sobre un conjunto X y después lo vamos a extender para espacios topológicos. Ah, ya, esa es mi gatita, es Mili. Pero les digo que siempre que doy clase viene aquí de chismosita. Ah, es cierto. Y se estaba tocando con los audífonos. Bueno, esta es la propiedad de la diferencia del triángulo, ¿no? Un Cauchy-Schwarz, como quieran decirle, ¿no?
sea que la distancia de x a y más la distancia de y a z tiene que ser mayor o igual que la distancia de x a z. ¿Sí? Son las propiedades que tiene que cumplir la función. Entonces, ¿puedo continuar? Sí. Nos quedan 10 minutos. Y bueno, a la métrica D en el conjunto le llamamos distancia entre x y y. ¿Sí? Por eso le puse D, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? Los recuerdos de Vietnam. O sea, epsilon mayor a 0. Definimos a la bola de radio epsilon centrada en x de esta manera. La bola, que está inducida por una métrica D, centrada en el elemento x del conjunto. Si se fijan aquí al elemento x del conjunto, ya mañosamente le estoy poniendo como una x gordita, ¿no? Porque vamos a ver la conexión entre espacios topológicos y espacios vectoriales. ¿Sí? O sea, el x sigue hasta aquí, solo es un elemento del conjunto x grande. ¿Vale? Sí. Entonces, bueno, a esta bola de radio epsilon centrada en el elemento x, dada la métrica d, la defino como los y's o los elementos tales que la distancia de x a y es menor a epsilon. ¿Sí? Y bueno, aquí solo lo puse con palabras, ¿no? El conjunto de todos los puntos y cuya distancia x es menor a epsilon. Y si D es una métrica en el conjunto X, la colección de todas las bolas es una base para la topología de X. Y entonces a esta topología, porque ya tenemos el conjunto X y la colección de bolas, o sea, una T, es una topología, ¿no? O sea, a este par ordenado es un espacio topológico, ¿no? Y a esa topología le llamamos topología métrica inducida por la métrica, ¿no? Por D. ¿Sí? Chale, las caritas tristes. Que ustedes también sufrieron con cálculo 3. Yo sí, ¿para qué les digo que no? Entonces, ¿sí puedo continuar? Sí. Vale. Entonces, si tengo que X es una topología, decimos que es metrizable si existe una métrica en D en X. Y a este espacio topológico lo denotamos como X de la colección y D, ¿no? Entonces aquí tengo un error de dedo, ¿no? Este debería ser un T, este debería ser también un T, tengo un D y este sí es un X, ¿no? Y ya tengo que el espacio topológico es XTD. Déjenme lo anoto para corregirlo en la presentación. Esto es diapositiva 7, ¿no? ¿Sí? Entonces, si T es una topología, decimos que la topología es metrizable si existe una métrica D en el conjunto sobre el cual está construido la topología T, que induce una topología justo, que induce una topología en X, ¿no? Y ya es XTD, ¿vale? Y ahora sí podemos definir un espacio métrico, ¿no? Y el espacio métrico lo definimos como el espacio topológico metrizable, o sea, donde existe una métrica específica que induce una topología en X, ¿no? O sea, si tengo un espacio topológico y existe una métrica que me puede inducir una topología,
Entonces es un espacio métrico. ¿Vale? Sí. Y bueno, este es un espacio normado y si quieren esto, mejor lo dejamos para la siguiente clase. Y ya continuamos la siguiente con el espacio normal.